Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy les traigo el tema de la elipse. Vamos a trabajar en este video los elementos que tiene la elipse y su ecuación canónica para hallar sus componentes. Entonces vamos a mirar una elipse, acá en este caso horizontal. Entonces, cuando hablamos de elipse, decimos que es el conjunto de puntos del plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre será constante. Y esta suma va a ser siempre de 2a. Entonces, en los elementos de la elipse tenemos como primero el eje mayor. El eje mayor va a ser la que nos va a separar el vértice 1 y el vértice 2. En este caso, el eje mayor va a ser del vértice 1 hasta el vértice número 2. Bueno, el eje menor también va a tener dos vértices que lo vamos a llamar B1 y B2. Entonces, aquí este sería el eje menor. El centro es el punto central de la elipse, se encuentra dentro de la elipse. Este punto siempre va a estar compuesto por un H, K. Recordemos, H es la X y la K la Y. Entonces, este punto central que vamos a llamar centro. Los vértices, entonces ya teníamos 4 vértices, vértice 1 con V, vértice 2 con V, que viene a ser el eje mayor. Con la B, vértice 1 y vértice 2. Entonces ahí están los 4 vértices. Los focos, foco 1 y foco 2, que son los que nos servían en la definición cuando decíamos que todos estos puntos de la elipse, siempre la distancia que hay de un punto a un foco y de ese punto al otro foco siempre va a ser constante. Y esa medida siempre nos va a dar 2a. Ahora sí, ¿quién es A? Cuando hablamos de A, estamos hablando del semieje mayor, que en este caso viene a ser este, que es la distancia que hay del centro al vértice número 1, o sea, la V. Ese valor lo vamos a llamar A. Cuando hablamos de B, vamos a hablar del otro semieje, pero el semieje ¿qué? Menor, que va a ser la distancia que hay entre el centro y el otro vértice. Entonces este valor lo vamos a llamar B. Y por último hablamos de un C, que es la distancia que hay entre el centro y el foco. La distancia que hay del centro al foco la vamos a llamar C. Por lo tanto, si cogemos A, B y C, podemos formar un triángulo rectángulo. En este caso sería C, que sería un cateto, B, que sería el otro cateto, y la diagonal que une esos dos catetos lo vamos a llamar A, que ya sabemos que es la distancia que hay entre el vértice y el centro. Ahora sí vamos a mirar las fórmulas de la elipse, ya que la elipse puede ser horizontal o vertical. Entonces, cuando miramos las elipses, vemos la primera fórmula, elipse totalmente horizontal. ¿Cuándo la elipse es totalmente horizontal? Cuando en el denominador de la X está el valor de A al cuadrado, y A siempre va a ser mayor que B. Entonces, si el número mayor está como denominador de X al cuadrado, vamos a decir que es horizontal. Y en el caso contrario, cuando la A está en el denominador de Y al cuadrado, vamos a decir que esa elipse va a ser totalmente vertical. Entonces tenemos elipse horizontal y elipse vertical. Siempre la X acompañada por H y la Y acompañada por K. Y le cambiamos de signos. Entonces queda X menos H, Y menos K. Siempre elevados al cuadrado. Igualado siempre a 1 para que nos dé la elipse. Y para hallar el semieje mayor, semieje menor y la distancia focal, que es A, B y C, utilizamos el teorema de Pitágoras. Si quiero hallar A, es como si fuera una hipotenusa, entonces sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Si quiero hallar B, es a la hipotenusa al cuadrado le restamos el otro cateto al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Y por último, si quiero hallar C, que es la distancia focal, hacemos hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer 2 ejercicios. Entonces tenemos como primer ejercicio, nos dice hallar la ecuación canónica de la elipse con centro en menos 1,3
y un vértice de menos 1,6 y un foco de menos 1,3 más raíz de 5. Entonces vamos a mirar el centro. El centro tenemos que es menos 1,3 y el vértice va a ser de menos 1,6. ¿Quién está variando? ¿La X o la Y? Como varía la Y, quiere decir que es una elipse totalmente vertical. Quiere decir que el centro, el vértice y el foco van a estar en el mismo eje vertical. Por lo tanto, va a variar la Y. Al variar la Y, va a ser una elipse vertical, entonces vamos a tener la siguiente fórmula, que va a ser esta. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 2. Y ya sabíamos y vimos ahora que iba a ser una elipse totalmente vertical. Entonces, esta es la elipse que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar. Entre el centro y el vértice podemos hallar el valor de ¿quién? De A. Entonces, vamos a mirar la distancia que hay entre el centro y el vértice. La distancia de 3 a 6 es de 3. Por lo tanto, el valor de A va a ser de 3. Listo. Ahora, vamos con el centro y el foco. El foco es menos 1,3 más raíz de 5. Varía la Y. Podemos hallar el valor de C. Porque C es la distancia que hay entre el centro y el foco. Menos 1 no varía. 3 y 3 más raíz de 5. ¿Cuánto es la diferencia entre 3 y 3 más raíz de 5? La diferencia es raíz de 5. Por lo tanto, la C va a ser raíz de 5. Ya con A y con C podemos hallar el valor de ¿quién? De B, que funciona como si fuera un cateto. Entonces recordemos la fórmula. Es raíz cuadrada de A al cuadrado, en este caso sería 3 elevado a la 2, menos raíz de 5 elevado al cuadrado. Cancelamos el cuadrado con la raíz y nos va a quedar 3 al cuadrado, 9, menos 5. ¿Cuánto es 9 menos 5? 4. Y la raíz cuadrada de 4 nos da 2. Entonces ya tengo los tres elementos. Tengo A, B y C. A vale 3, B vale 2 y C vale raíz de 5. Con estos elementos vamos a hallar la ecuación canónica de la elipse. Bueno, ahora, con los elementos del centro, con la A y con la B, podemos hallar la ecuación canónica. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Paréntesis. X menos h. ¿Quién es h? El valor de x en el centro, que es menos 1. Menos por menos, más. Entonces nos va a quedar 1 al cuadrado. Sobre b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? En este caso b vale 2. Y 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Más, paréntesis, y menos k. ¿Cuánto vale k? K es el valor de y. En este caso es positivo. Más por menos da menos. Entonces nos queda menos 3 al cuadrado. Sobre a al cuadrado. ¿Cuánto vale a? A vale 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Todo esto igualado a 1. Y esto es lo que llamamos la ecuación canónica de la elipse, que tiene como centro menos 1,3. Entonces vamos a hallar ahora los elementos que componen esa elipse, o sea, los vértices, el foco. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces ya tenemos el valor de A del semieje mayor es 3, el valor del semieje menor es 2 y la distancia focal raíz de 5. Teniendo estos valores vamos a hallar los elementos. Entonces centro menos 1,3. Como es una elipse totalmente vertical, quiere decir que en el vértice y en el foco va a variar la y. Entonces, este valor, que en este caso, para el vértice, vamos a sumar y a restar 3. Entonces tengo en el centro 3. 3 más 3 me daría 6. Ese sería el vértice número 1, menos 1,6. A este
3 ya no le va a sumar, sino que le va a restar 3. 3 menos 3, 0. Entonces ya están los dos vértices de la elipse. Ahora vamos con el foco. Al foco le vamos a sumar y a restar la distancia focal. Entonces tenemos en el centro 3. 3 más raíz de 5, que es la distancia focal. Y ese valor que le sumé luego se lo va a restar. Entonces va a quedar 3 menos raíz de 5. Entonces ya están los vértices y el foco. Pero los vértices del eje mayor. Vamos ahora por los vértices del eje menor. Entonces tenemos que en el semieje vamos a adicionar y a restar 2. ¿Pero a quién? A la X, porque en este caso, en los del eje menor, no va a variar la Y, sino que va a variar la X. Entonces tenemos menos 1 más 2 nos da 1. Entonces quedaría 1,3. Y luego, menos 1 le vamos a restar menos 2. Entonces quedaría menos 1 menos 2. Menos 1 y menos 2 nos da menos 3. Aquí están los elementos que conforman esa elipse. Entonces vamos con un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos dicen hallar la ecuación canónica de la elipse con centro en 2, menos 3. Entonces tenemos el centro. Centro 2, menos 3. Con un foco, tenemos el foco de menos 2, menos 3. Entre el centro y el foco, ¿quién está variando? Varía la X. Como varía la X, quiere decir que va a ser una elipse totalmente horizontal. Por lo tanto, la fórmula sería la siguiente. X menos h al cuadrado sobre a la 2 más y menos k al cuadrado sobre a la 2 es igual a 1. Y ya sabemos que varía la X. Con el centro y el foco vamos a hallar los elementos que podemos, que en este caso sería entre el centro y el foco podemos hallar la distancia de C. Fuera de eso, ya nos están dando el valor de B, porque dice que el semieje menor vale 3. Entonces ya conozco el valor de B, que vale 3. Varía la X. ¿Qué distancia entre 2 y menos 2? La distancia entre 2 y menos 2 es 2 menos menos 2, que en este caso sería 2 menos menos 2 sería 2 más 2, que nos daría un total de 4. Esa es la distancia que hay entre 2 y menos 2. Ya tengo el valor de C y de B, puedo hallar el valor de A. Recordemos que la A se comporta como si fuera una hipotenusa, por lo tanto, vamos a sacar la raíz cuadrada a la suma de los dos catetos. En este caso sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Y eso nos da un total de 25. Y la raíz cuadrada de 25 nos da 5. Entonces ya tengo el valor de A, de B y de C. Ya puedo hallar la ecuación canónica. Para hallar la ecuación canónica, entonces vamos a tomar el centro. Aquí tenemos el valor de H y de K. Vamos a tomar el valor de A y el valor de B. Entonces empezaríamos. Paréntesis, X menos H. ¿Cuánto vale H? 2 positivo. Más por menos da menos. Entonces quedaría menos 2 al cuadrado. Sobre A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 5. 5 al cuadrado. 5 por 5. 25. Más, paréntesis, Y menos K. ¿Cuánto vale K? Vale menos 3. Menos por menos da más 3 y lo elevamos todo al cuadrado. Tomamos el valor de B, que es 3, y lo elevamos al cuadrado. B al cuadrado, 3 por 3, 9. Y todo esto lo igualamos a 1. Esto es lo que llamamos la ecuación canónica de esa elipse, que tiene centro 2, menos 3. Y uno de sus focos es menos 2, menos 3. Por lo tanto, ya con estos elementos y con el centro, podemos hallar los demás elementos de esa elipse. Los elementos de esa elipse serían los siguientes. A vale 5, B vale 3 y C vale 4. 5 es el semieje mayor, es la distancia que hay entre el centro y los vértices del eje mayor.
En este caso serían B1 y B2. ¿Quién está variando? Como es horizontal, varía la X. Entonces vamos a coger el centro, la X vale 2, le vamos a sumar 5 y luego a ese 2 le vamos a restar 5. Entonces 2 más 5, 7. Y 2 menos 5 nos va a dar menos 3. Entonces ya tenemos vértice 1 y vértice 2 del eje mayor. Vamos con el foco. En el foco también. El foco, recuerden que el foco siempre está en el eje mayor, por lo tanto varía la X. Entonces, en el foco tomamos el valor de C. En el centro tenemos 2. 2 más 4, 6. Y luego 2 menos 4 nos da menos 2. Entonces ya están los dos focos, foco 1 y foco 2. Ya para hallar los vértices del eje menor, ya no va a variar la X, sino la contraria, que sería en este caso, ¿quién? La Y. Entonces la X permanece, que es 2 y 2. Y al menos 3 le vamos a sumar 3 y le vamos a restar 3. Entonces tenemos menos 3 más 3, 0. Y luego menos 3, le restamos 3, nos queda menos 6. Ahí están los elementos que componen esa elipse. Entonces esto es lo que llamamos elementos de la elipse. Entonces esto lo podemos hacer utilizando siempre la ecuación canónica de la elipse. Entonces los invito para que vean un segundo video donde, dada la ecuación general, vamos a hallar la ecuación canónica y los elementos que componen la elipse. Los dejo en Calculando con Fabián.